Ella limpió el suelo de un hospital, invisible para todos, hasta que un médico se desplomó en sus brazos y todo cambió. Hola queridos y queridas, antes de empezar esta historia que ha conmovido a miles, díganme en los comentarios cómo se nos viene a la ciudad. Y no olviden dejar su like y suscribirse al canal, ¿ok? ¡Vamos allá! En el ala tranquila del Hospital San Gabriel de Buenos Aires, los pasillos olían a éter, desinfectante barato y promesas incumplidas. Eran casi las 3 de la mañana cuando Lucía Gutiérrez, de 29 años, con el cuerpo encorvado por la rutina y el corazón oculto bajo un uniforme azul desteñido, cruzó la puerta de la enfermería con un balde de agua en una mano y un paño escurrido en la otra. Sus zapatos gastados hacían poco ruido sobre el suelo pulido, pero sus ojos registraban todo: la sábana mal estirada sobre la camilla de aislamiento, la bandeja de instrumentos olvidada en el carrito de acero inoxidable, la taza de café aún caliente en el mostrador de 1900, triaje. Mientras los demás descansaban en pausas temporales o discutían registros médicos en voz baja, Lucía era la brecha invisible entre el caos y el orden. No tenía un apellido importante ni un diploma enmarcado, pero cargaba sobre sus hombros el peso de 2 vidas, la suya y la de Dani, su hermano de 12 años, huérfano y lleno de preguntas que no sabía cómo responder. Y en ese turno, como en tantos otros, Lucía limpió más que sangre. Limpió la falta de reconocimiento, el silencio de las jerarquías, la soledad de quien solo se nota cuando falla. Quizás esto sea todo mi vida, limpiar las huellas de quienes salvan vidas, pensó, arrodillándose junto a una camilla aún húmeda de sudor y angustia. Sus dedos, envueltos en guantes transparentes, eran firmes en su trabajo, pero frágiles al tacto de cualquier recordatorio de lo que soñaba ser. El piso donde vivía con Dani estaba en Almagro, en un edificio antiguo con escaleras estrechas y azulejos agrietados. 4 pisos, encima de una ruidosa carnicería. Era el único refugio donde se permitía existir sin tener que esconderse. Las mañanas eran tranquilas y apresuradas, con tostadas quemadas, leche caliente y cuadernos garabateados. Ella lo despertaba con un beso en la frente, corría con cuidado la cortina para no molestar a los vecinos y decía, con la misma voz esperanzada de siempre: «Hagamos que este día valga la pena, Dani». Desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico en la Ruta 9, al regresar de unas vacaciones que nadie recuerda, sus vidas se han reducido a la improvisación. Abandonó el primer año de la escuela de enfermería, jurándose a sí misma que solo sería por un tiempo. Pero el tiempo se nos escapó entre los dedos como el agua fría de la limpieza nocturna. Y pasaron los años, y ella se quedó. A cada paso, Lucía intentaba convencer al destino de que todavía merecía una oportunidad. Pero el destino en esa parte del mundo parecía escuchar solo a quienes gritaban. Y ella solo sabía susurrar. Dentro del hospital, Lucía era casi un fantasma funcional. Ningún médico le preguntó su nombre, ningún paciente apreció su atención. Había días en que pasaba 8 horas enteras sin escuchar una sola palabra dirigida a ella, salvo las órdenes indirectas de alguna enfermera mayor o el sonido impersonal de la radio de la administración. Ella conocía todos los atajos de ese lugar, dónde crujía el suelo, dónde parpadeaba la luz, dónde el jabón era más fuerte, pero nadie parecía conocerla. Sus sueños estaban guardados en el bolsillo de su bata de laboratorio, junto con una vieja foto de sus padres y un broche de flor violeta que Dani le regaló con papel crepé el Día de la Madre. En la sala de traumatología, donde durante las primeras horas de la mañana apenas había movimiento, Lucía se permitía breves momentos de contemplación. Miró desde la ventana alta hacia la ciudad, donde los edificios parecían constelaciones torcidas, iluminadas por la lluvia. Afuera, todo continúa. Y dentro, todo vuelve a empezar. Se susurró a sí misma,
antes de volver al trabajo con la postura de quien lleva el mundo sobre sus hombros, aunque nadie lo note. Esa mañana en particular, había algo extraño en el aire. No era solo el cansancio o el peso de horas de mal sueño, era como si el hospital respirara de otra manera. Y fue mientras cambiaba las bolsas de basura en la sala de ortopedia cuando escuchó pasos arrastrados en el pasillo principal. No eran firmes ni rítmicos, eran pasos irregulares y vacilantes. Lucia giró la cabeza y, a pocos metros, reconoció la silueta del doctor Esteban Aguilar, uno de los cirujanos más reconocidos y temidos del país. Postura alta e imponente, rostro esculpido con exigencia y frialdad. Pero ahora parecía desmoronarse con cada paso. Su bata blanca estaba arrugada, sus ojos estaban hundidos y el sudor corría por su frente como si su propio cuerpo protestara. Ni siquiera parece el mismo hombre que le gritó al residente en el quirófano hoy, pensó con el corazón acelerado, sintiendo que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. Y sucedió. El médico tropezó, se tambaleó y en cuestión de segundos se desplomó en el suelo como un imperio que se derrumba sin previo aviso. Por instinto, o tal vez por algo más antiguo que la lógica, más íntimo que el miedo, Lucía dejó caer el balde y corrió. El sonido metálico resonó en las paredes, pero ella no lo oyó. Lo único que importaba era ese cuerpo en el suelo, ese hombre al que todos temían y que ahora yacía inconsciente como un niño exhausto. Ella se arrodilló a su lado, con su bata empapada pegada a su piel y la corbata retorcida sobre su pecho agitado. «Doctor, ¿me oye? Respire despacio. Estoy aquí», susurró con voz temblorosa, intentando no entrar en pánico. Parecía demasiado pesado para sus delgados brazos, pero ella, aún así, lo jaló lentamente, apoyándolo contra la fría pared del pasillo. Su rostro estaba pálido, sus ojos medio cerrados, sus labios murmuraban algo inaudible. Lucía mojó rápidamente una gasa y se la colocó en la nuca, intentando bajarle la temperatura, intentando evitar que se desmayara por completo. Esa fue la primera vez que tocó a alguien desde arriba, y, irónicamente, fue para evitar que cayera más. Esteban tartamudeó, con la voz ronca y casi sin fuerza. «No llames a nadie. Solo necesito aire». Fue una petición incoherente, quizás una ilusión, pero ella obedeció. Por primera vez, no era él quien daba órdenes con tono autoritario, sino él quien suplicaba. Y allí, en esa escena que nadie vería, que no quedaría registrada en un historial médico ni se reportaría en una reunión médica, una mujer invisible salvó a un hombre que todos creían inquebrantable. El corredor, testigo mudo, parecía contener la respiración. Lucía le aflojó el cuello, le quitó la gorra con cuidado, observó el sudor mezclarse con su cabello despeinado. «Necesitas descansar. Solo unos minutos, hasta que te estabilices», murmuró, como si estuviera cuidando a Dani durante otro ataque de asma. Eso era lo que mejor hacía, cuidar a los demás, incluso si nadie la cuidara. Cuando abrió los ojos, todavía aturdido, lo primero que vio fue su rostro, y por un segundo el mundo pareció desacelerarse. Esteban intentó levantarse, impulsado por un orgullo instintivo, pero su cuerpo no le obedeció. Con un ligero movimiento de cabeza intentó apartarla, pero ella le sujetó el hombro con firmeza. «Deberías estar limpiando». «No», entrometiéndose, dijo con voz fría pero cargada de debilidad. Lucía no apartó la mirada. Por primera vez, alguien lo desafió sin agresión, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada, solo con humanidad. «Y tú deberías estar descansando, pero ni siquiera sabes cómo hacerlo», respondió, con la firmeza que jamás había mostrado delante de un superior. Esteban cerró los ojos exhausto, quizás más por la sorpresa que por la caída. Por primera vez en años, no respondió. Y en esa pausa inesperada, algo se rompió dentro de él y algo nació entre ellos.
Lucía lo ayudó a sentarse con cuidado, tomó un vaso de agua de la enfermería cercana y se arrodilló nuevamente a su lado. El silencio era denso, como si todo el hospital se hubiera detenido a contemplar aquella escena improbable. Esteban bebía a sorbos cortos, evitando mirarla, pero la vergüenza ya se extendía por su rostro como una fiebre. Él, que se había ganado una reputación inquebrantable, que había soportado jornadas laborales brutales y cirugías extremadamente riesgosas, ahora necesitaba la ayuda de una señora de la limpieza para mantenerse en pie. Ella, por el contrario, no parecía impresionada por su fama. No había idolatría en sus gestos. Hubo cuidado. Había presencia. Te vas a caer otra vez. Y esta vez, puede que no haya nadie cerca, dijo, casi como una advertencia, casi como una premonición. Esteban intentó justificarse, pero las palabras murieron en su garganta. Allí, sentado en el suelo frío, entre la pálida luz de los pasillos y el simple aroma a jabón en el aire, conoció algo que nunca antes había sentido: vulnerabilidad. Lucía no esperaba gracias, ni siquiera esperaba reconocimiento. Cuando Esteban, ya lo suficientemente sereno como para intentar levantarse, rechazó su ayuda con un gesto impaciente, ella simplemente se apartó un poco, dejando espacio. Pero ella estaba sentada allí en el suelo, observándolo atentamente mientras él trataba de mantener su dignidad, incluso con sus piernas todavía temblando y su rostro tan pálido como el papel. No tiene sentido fingir que todo está bien. Veo gente agotada todos los días, pero usted, doctor, está más allá del agotamiento. Está vacío, dijo con voz tranquila, casi triste. Él levantó la mirada como si le hubieran dado una bofetada. Por segunda vez en pocos minutos, se sintió expuesto por alguien que, hasta esa noche, era solo una figura más entre muchas. «No sabes nada de mí», respondió con dureza, como si intentara reconstruir el muro que se había derrumbado. Pero Lucía no se dio por vencida. Quizás no, pero sé bastante sobre la gente destrozada y sé cuándo alguien necesita ayuda, aunque crea que no la necesita. A la mañana siguiente, Lucía regresó a su turno como si nada hubiera pasado. Encerró los pasillos, cambió las bolsas de basura y evitó el contacto visual. No quería complicaciones. En su mundo, cualquier error podría costarle a Dani más que su trabajo. Podría costarle el techo, pero algo había cambiado. Ella lo sintió. Y no fue solo en ella misma. Esteban también lo sintió. Intentó seguir su rutina habitual, fingiendo que el episodio de la noche anterior no había sido más que un lapsus físico. Pero su cuerpo aún le dolía por el cansancio, y el recuerdo de la mirada firme de aquella mujer de ojos oscuros no abandonaba su mente. Por primera vez en años, sintió curiosidad por alguien que no formaba parte del círculo elegido. Solicitó acceso a los registros administrativos con el pretexto de una verificación rutinaria y encontró su nombre: Lucia Gutiérrez, asistente de limpieza nocturna, sin antecedentes universitarios, soltero, vive en Almagro. Esteban leyó aquella información como si estuviera descifrando un antiguo enigma. ¿Quién era esta mujer que lo atrapó antes de que cayera y que no pidió nada a cambio? En los días siguientes empezó a notarla con más frecuencia. No como alguien que observa a un empleado, pero como alguien que intenta comprender una nueva constelación en el cielo conocido. La vio cómo doblaba delicadamente las sábanas, cómo sostenía el asa del cubo para no hacer ruido, cómo recogía los vasos olvidados sin interrumpir jamás las conversaciones ajenas. Era como si se disculpara por existir y al mismo tiempo se negara a desaparecer. Se cruzaron 2 veces en el mismo pasillo y él fingió estar distraído. En el tercero, chocó ligeramente con ella. Ella se disculpó inmediatamente mirando al suelo. Siguió caminando en silencio, pero su mente estaba fija en esa imagen. La forma en que ella se encogía, como si el mundo le hubiera enseñado que ocupar espacio era un error.
Al final de ese turno, al pasar por la sala de descanso de los empleados, Esteban dejó un café caliente sobre la mesa con una nota escrita con letra firme. Esta vez, soy yo quien se encarga. No firmó con nombre completo. No había necesidad. Sabía que ella lo entendería. Lucía encontró la nota al comienzo del siguiente turno. Por un momento, pensó que era un error. Pero el olor del café, fresco y fuerte, y la escritura precisa dejaban claro que no era casualidad. Se sentó en el banco más alejado, sosteniendo el vaso con ambas manos, como si ese simple gesto tuviera el peso de algo mucho mayor. No se trataba del café, se trataba de ser visto. Por primera vez, alguien de arriba se acercó a nosotros no con superioridad, sino con cuidado, y eso la desconcertó. ¿Qué quiere con esto?, se preguntó, dividida entre el miedo a ser engañada y la gratitud silenciosa que le apretaba el pecho. Aquella mañana transcurrió lentamente, con un nuevo tipo de nerviosismo recorriendo su cuerpo. Esteban no apareció, pero la nota permaneció en su bolso, cuidadosamente doblada, como una semilla que aún no sabía si plantar. La semana siguiente, Lucia empezó a notar pequeños detalles que antes se le habían escapado. Una mirada larga desde la puerta del quirófano, una ola apenas perceptible en el pasillo, un ritmo más lento mientras la observaba limpiar cerca de la cafetería, y lo más importante, la ausencia de arrogancia en los gestos de Esteban. El mismo hombre que una vez parecía hecho de granito, ahora parecía hecho de algo más humano. Ella no estaba segura de qué hacer con este cambio. Una parte de ella quería ignorarlo, pretendiendo que todo continuaba como siempre. Pero otra parte, más silenciosa y profunda, quería entender por qué. No era común que alguien como él, respetado e imponente, se dirigiera a ella. Y aún menos común fue el hecho de que pareciera genuinamente interesado. No se trata de si había sacado la basura ese día, sino de quién era cuando nadie la miraba. Esta constatación me dolió y me reconfortó al mismo tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo?, pensó mientras fregaba la pared de azulejos del vestuario, sin darse cuenta de que el movimiento de sus brazos estaba desincronizado. Esteban, a su vez, comenzó a experimentar un nuevo malestar, el desconcierto. Fue como si algo dentro de él se estuviera desprendiendo lentamente. Un antiguo pilar de control y distanciamiento. Había pasado su vida protegiéndose bajo capas de disciplina y silencio, creyendo que el afecto era un riesgo que un hombre como él no podía correr. Pero desde aquella madrugada en el frío suelo del hospital, las certezas empezaron a resquebrajarse. Se encontró pensando en ella en los momentos más inapropiados. Durante las reuniones con la junta directiva, en medio de una cirugía complicada, incluso en la ducha. Traté de racionalizarlo. Se dijo a sí mismo que era solo gratitud, solo una curiosidad pasajera. Pero fue más que eso, fue el hecho de que por primera vez alguien lo miró sin reverencia ni miedo. Alguien lo vio caer y no huyó. No tenía miedo, ni intentó complacer. Simplemente se quedó, pensó, mirando por la ventana de la consulta médica hacia el patio donde Lucia cambiaba las bolsas de la ropa sucia con la precisión de quien realiza una coreografía invisible. Fue entonces cuando tomó una decisión inusual. Bajó de su pedestal. Un viernes por la noche, justo antes de terminar el turno de noche, cruzó el estacionamiento cubierto y la esperó en la salida trasera. No llevaba bata ni corbata, solo una camisa blanca con las mangas remangadas y una chaqueta oscura. Cuando Lucia salió, sorprendida de verlo allí, su primer instinto fue mirar a su alrededor como si tuviera miedo de los testigos. «Tranquila, no vine a causarte problemas», dijo levantando las manos como si se rindiera. Ella cruzó los brazos, sin sonreír. «Entonces, ¿por qué está aquí, doctor?». Dudó un momento, como si por primera vez
buscara palabras que no figuraban en ningún protocolo. Quería invitarte a cenar. Nada especial. Un lugar tranquilo. Solo quería escuchar tu historia. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué yo? Y Esteban, sin la menor habilidad para suavizar la verdad, respondió, porque me viste cuando nadie más lo hizo. Ella se negó, esa noche, y el siguiente también. No por desprecio, sino por autoprotección. Sabía cómo funcionaba este mundo. Ella sabía lo que los susurros en el pasillo podían hacerle a la reputación de una mujer como ella. Pero la tercera vez que insistió, con un simple gesto de dejar una flor de papel y otra nota en su casillero, sin presión, solo quiero escuchar, ella cedió. Pero impuso la condición de elegir la ubicación. Nada de restaurantes elegantes. Vamos a la cafetería de la calle Rocamora, cerca de la parada del autobús. Allí sé quién soy, dijo, mirándolo como si estuviera definiendo sus propios límites. Esteban se limitó a asentir sin ironía ni sorpresa. Y esa noche, mientras el letrero de neón del restaurante parpadeaba perezosamente y el olor a empanadas llenaba el aire, los dos se sentaron uno frente al otro como extraños que, por alguna razón inexplicable, ya se reconocían. El ambiente del restaurante era modesto, con sillas de plástico de colores, manteles de vinilo con motivos florales y una vieja rocola que insistía en reproducir baladas argentinas de los años 80. Esteban se sentó algo incómodo, como si no supiera exactamente dónde poner sus manos o cómo controlar sus propias inseguridades. Lucía llegó minutos después, con el cabello recogido en un sencillo moño, su uniforme de limpieza cambiado por una blusa blanca de algodón y unos jeans desgastados. A sus ojos era como si su sencillez resaltara aún más la fuerza que escondía bajo su piel. Se sentó tranquilamente, pidió un zumo de naranja y miró el menú como si fuera un escudo. ¿Está seguro de que quiere saber mi historia, doctor?, preguntó ella sin mirarlo. Esteban respondió con una sonrisa contenida pero honesta. Sí, simplemente no sé si merezco oírlo. Lucía no respondió inmediatamente. Tomó la servilleta y pasó los dedos sobre el grueso papel, como si buscara coraje en las fibras. Luego comenzó a hablar, en voz baja pero firme. Habló de sus padres que murieron en un accidente de tráfico cuando Dani tenía apenas 2 años, sobre el hospital público donde recibieron la noticia, el mismo donde ahora trabajaba de noche, sobre la interrupción de la carrera de enfermería en el 2º semestre, cuando llegó la factura de la luz y tuvo que elegir entre estudiar y darle un baño caliente a su hermano. Nunca fue realmente una elección, dijo ella, mirándolo ahora a los ojos. Simplemente hice lo que tenía que hacerse y sigo haciéndolo. Esteban escuchaba en silencio, con el plato delante de él intacto, como si comer fuera una distracción imperdonable. Eres más fuerte que cualquier residente que haya entrenado, y más humano. También, murmuró al final, con una sinceridad que lo sorprendió. Ella sonrió, pero fue una sonrisa breve, casi amarga. La diferencia es que ellos llevan batas. Yo tengo una escobilla de goma y un paño para pisos. Esteban miró hacia abajo. Sabía que ese comentario, dicho sin rencor, contenía una dolorosa verdad. La estructura sobre la que había construido su carrera estaba formada por privilegios que rara vez había cuestionado. Esa noche, Lucía no quería piedad y no se ofreció. Acabo de escuchar. Cuando llegó la comida, 2 empanadas para ella, una milanesa para él, el ambiente era diferente. Ya no había formalidad, ni esa tensión de mundos diferentes tratando de coexistir. Eran solo 2 personas marcadas por el dolor y la responsabilidad, intentando encontrar, aunque fuera por una noche, un espacio donde fueran solo eso, personas. Esteban contó sobre su padre, también cirujano, quien murió frente a él en un quirófano. Habló de la culpa, del miedo a no ser lo suficientemente bueno, del peso de un apellido que nadie se atrevía a criticar.
vivo como si en cualquier momento pudiera desplomarme. Y la semana pasada lo hice, en tus brazos, dijo, mirándola a los ojos. Lucía no esquivó su mirada, pero tampoco lo romantizó. Él simplemente asintió lentamente, como alguien que entiende las averías. Todos nos desmoronamos. La diferencia es quién está ahí para ayudarnos. Se quedaron allí más de una hora después de terminar su comida. Hablaron de Dani, de música, de los locos, horarios del hospital. En algún momento Esteban se rió de algo que ella dijo, una risa ligera, no acompañada de tensión, y ella, al oír ese sonido inesperado, sintió algo extraño en el pecho, como si descubriera a un nuevo hombre debajo de la bata blanca. Mientras se despedían en la acera frente al restaurante, él le extendió la mano, pero ella no se la estrechó. Simplemente dijo, «Gracias por escuchar, pero no piensen que esto cambia nuestra identidad en el hospital». Esteban asintió. «No, cambia, pero quizá cambie lo que podemos ser fuera de él». Ella no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la parada del autobús. Se quedó allí unos minutos, mirando la luz de la calle iluminar su cabello mientras se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo sintió que esperaba a alguien. En los días siguientes, algo cambió en la forma en que Esteban caminaba por los pasillos del Hospital San Gabriel. Sus pasos, antes firmes y sincronizados, comenzaron a disminuir la velocidad por un rato, como si dejara que el tiempo lo alcanzara. Ya no reaccionaba con irritación ante los pequeños errores de los residentes, ni ignoraba los saludos apresurados de las enfermeras. Empezó a dejar el móvil en el bolsillo durante los descansos, a tomar café sin reuniones y, lo más notable, empezó a rechazar los turnos consecutivos que solía aceptar sin pensar. Cuando el jefe de cirugía le preguntó si todo estaba bien, simplemente respondió, «Estoy tratando de recordar cómo es vivir antes de que mi cuerpo me obligue a detenerme nuevamente». Pero no era solo el cuerpo el que estaba cambiando. Esteban retomó hábitos que habían quedado sepultados por las exigencias y el miedo. Volvió a tocar el piano en casa, llamó a su madre tras semanas sin contacto y redescubrió el placer de caminar al trabajo, escuchando música clásica con auriculares. Lucía no sabía nada de esto, y aún así era la razón de todo. En el hospital, Lucía también cambió, pero con más cautela. La llegada de Esteban la desconcertó, pero no la engañó. Sabía que su mundo era diferente al suyo y que la diferencia no estaba solo en el apellido o el salario, sino en las miradas, los juicios, las reglas tácitas que configuraban las relaciones sociales dentro de ese edificio. Aún así, no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza cuando lo vio detenerse frente al área de descanso con 2 cafés en la mano, o cuando por un segundo sus ojos se encontraron con los de ella y no apartó la mirada. Lucía estaba acostumbrada a que la ignoraran, y ahora ella se sintió vista, pero también sentí miedo. Temía que todo fuera solo un momento, una distracción para él, una peligrosa esperanza para ella. «No puedo permitirme distraerme», murmuró para sí misma mientras limpiaba la misma fila de sillas por tercera vez. Pero incluso las convicciones más sólidas se desgastan cuando la ternura llama a la puerta, aunque esté disfrazada de amistad. Fue en una tarde gris de otoño cuando llegó la propuesta. Esteban, con 1970, un maletín de cuero bajo el brazo y su habitual expresión seria, se acercó a ella al final del turno. Lucía salía del lateral del hospital, agotada después de una noche de guardia con cambios de camas y un pasillo abarrotado. «Espere un momento, por favor», dijo, extendiendo un sobre. Ella se detuvo, desconfiada, y lo miró arqueando una ceja. «¿Qué es eso?» Esteban respiró profundamente. «Una carta de recomendación. La escribí yo. Adjunto la matrícula del curso nocturno de enfermería. En una
escuela reconocida, cerca de tu casa. El corazón de Lucía se detuvo por un momento. El sobre pesaba más que cualquier cubo de agua que hubiera llevado jamás. ¿Crees que puedes comprar mi futuro?, exclamó, sintiendo que la sangre le hervía y se le cerraba la garganta. Esteban dio un paso atrás. No es eso, es solo que me salvaste, y desde ese día he estado buscando la manera de retribuirte. Lucía apretó el sobre contra su pecho y luego se lo devolvió. No soy un caso de caridad. La observó alejarse con pasos firmes, la columna erguida, como si estuviera rechazando algo más que una propuesta, rechazando una narrativa ya preparada. Y allí, frente a la sombra de su propio orgullo, Esteban comprendió algo importante. Ayudar a alguien no se trata de dar lo que se tiene, se trata de ofrecer lo que la otra persona necesita en el tiempo de la otra persona, a la manera de la otra persona. 3 días después, Lucía encontró el mismo sobre en su casillero, pero esta vez sin la inscripción pagada. Solo la carta de recomendación con una nota manuscrita al pie. Si alguna vez quieres dar ese paso, hazlo por ti mismo, pero ten por seguro que estaré ahí. Guardó la carta en su diario, entre una lista de compras y la foto descolorida de sus padres. No le dije nada a nadie, pero esa noche, cuando llegó a casa y Dani le preguntó por qué sonreía, ella simplemente respondió: porque hoy alguien me vio con otros ojos. El hospital, como todo organismo vivo, respiraba no solo a través de máquinas y pulmones, sino también de susurros y juicios. En las siguientes semanas, la transformación de Esteban no pasó desapercibida. Había en él una calma desconcertante, como si hubiera descubierto una isla secreta en medio del caos médico. Llegó más tarde, sonrió discretamente mientras caminaba por los pasillos y, lo más alarmante para algunos, lo vieron en la cafetería de la calle Rocamora, ese lugar popular al que la élite médica nunca ponía un pie. Con Lucía. Lleva una blusa sencilla, el cabello recogido y la mirada atenta como siempre. Bastó para encender las primeras cerillas del malestar, y la primera persona que encendió la chispa fue Soraya, una enfermera veterana que había albergado una admiración silenciosa y no correspondida por el doctor Aguilar durante años. «Esa chica de la limpieza es muy inteligente», dijo en la cafetería, en voz baja pero cortante. «Se queda ahí, invisible, esperando la oportunidad», y atrapó al jefe enseguida. No tardaron en surgir otros comentarios. «¿Viste lo que llevaba puesto el otro día? Ahora se cree doctora», susurró otro riendo. No tardó mucho para que Lucía sintiera el peso de las palabras no dichas. Las miradas se quedaron quietas mientras ella entraba en las habitaciones. Las conversaciones se interrumpían de repente mientras él pasaba por los pasillos. Un día encontró su bolso abierto en el vestuario y su credencial tirada en el suelo como basura. Su corazón latía con fuerza, pero ella respiró profundamente. Tomó su placa, la limpió con la manga de su abrigo y la guardó de nuevo en su bolsillo sin decir palabra. No podía permitirse el lujo de una confrontación, pero por dentro la humillación la carcomía como el óxido. Ella nunca pidió que la notaran y ahora, porque así era, estaba siendo atacada. La sensación de estar fuera de lugar, que siempre había estado latente, regresó con fuerza. «Este mundo no es mío», pensó mientras cambiaba las sábanas de un paciente inconsciente. Tal vez nunca lo fue. Y aún así, allí era donde dejaba sus fuerzas cada noche. Allí hacía más que simplemente limpiar. Cuidaba, aunque nadie le llamara así. La situación empeoró cuando la dirección del hospital llamó a Esteban a una reunión administrativa. En la sala de juntas acristalada, el ambiente era de moderación y cálculo. El director Valdés, siempre cordial pero frío como el mármol, comenzó sin rodeos. «Doctor Aguilar»,
Su reputación siempre ha sido un pilar para esta institución, pero su reciente trato con un empleado sin formación da lugar a interpretaciones peligrosas. La junta directiva ya está emitiendo sus comentarios. Esteban no se inmutó. Respiró profundamente, apoyó las manos sobre la mesa y habló con la firmeza de quien por fin ya no teme lo que piensa. Ella me salvó la vida, y por eso sabes que estoy aquí hoy. Sería un escándalo ignorarlo. El silencio que siguió fue denso. La directora lo observó atentamente, como si tratara de comprender quién era el hombre que tenía delante. Y allí, en ese sutil choque entre conveniencia y verdad, Esteban eligió esta última, aun sabiendo el precio. Lucia, a su vez, fue llamada al Departamento de Recursos Humanos al final de un turno agotador. El coordinador, sentado detrás de un escritorio sencillo, hablaba en voz baja pero sin ninguna empatía. Lucía, esta situación con el doctor Aguilar es inapropiada. Necesitas entender cuál es tu lugar. Lucía se quedó en silencio por unos segundos. La frase resonó en su interior como una bofetada. Mi lugar, señora, era abrazarlo cuando nadie más lo viera. La coordinadora se aclaró la garganta incómoda. Comprendemos su dedicación, pero el hospital tiene una imagen que preservar. Lucía se levantó lentamente. Recogió la placa que acababa de recoger del suelo y dijo con voz firme, aunque sus ojos amenazaban con ceder: no te preocupes, tu imagen ya está intacta, solo la mía nunca se registró. Y se fue, sintiendo que tal vez lo que llevaba en su espalda era más pesado de lo que imaginaba. No fue solo Dani, era todo un sistema intentando borrarlo de nuevo. Esa noche, al llegar a casa, Lucía dejó caer las llaves al suelo de la cocina y tardó unos segundos en agacharse y recogerlas. Dani durmió en el sofá con la tele encendida, con unos dibujos animados, la mochila en el suelo y los pies descalzos. Ella se arrodilló a su lado, le subió la manta hasta la barbilla y se quedó allí, en silencio, observando el rostro sereno de su hermano. Quise llorar, pero mi cuerpo no me dejó. Fue como si ya hubiera llorado todo por dentro hasta que se secó. Tomó su celular y vio un mensaje de Esteban. No te calles, estoy contigo. Pero Lucía no respondió. Sentí que las palabras ahora eran trampas, y cualquier paso en falso podría costarle más que solo su trabajo. Podría costarle el poco equilibrio que tanto le había costado construir. Sabía que la estaba defendiendo. Sabía que no la veía como la veían los demás, pero el mundo que los rodeaba no se inclinó ante la verdad. Se inclinó ante las apariencias, y eso fue lo que más dolió. En el hospital, la distancia entre ellos creció como una grieta silenciosa. Esteban seguía observándola desde lejos, pero ya no dejaba notas ni esperaba en la salida. El silencio era una forma de protección para ambos. Durante una cirugía riesgosa, se sorprendió distraído por un segundo, algo que nunca le había sucedido antes. «Concentración, doctor», susurró uno de los residentes. Él asintió, irritado consigo mismo. Eso no era debilidad, era anhelo, y anhelar algo que ni siquiera tuvo tiempo de existir plenamente. Intentó escribir una carta a Lucía esa noche, pero rompió el papel antes de terminar. No quería presionarla, no quería ser un peso más en su espalda ya arqueada. Ella merecía la libertad, y en el fondo él lo sabía. Para amarla verdaderamente, tal vez tendría que dejarla ir, al menos por un tiempo. Lucía, por el contrario, se sentía acorralada. Sus compañeros de clase ya no se sentaban cerca de ella en la cafetería. Los comentarios ahora incluso venían de algunos pacientes que repetían lo que oían en los pasillos. «¿Es cierto que usted y el médico?», murmuró una mujer hospitalizada con neumonía, con una sonrisa pícara. Lucía solo respondió con una sonrisa triste y continuó ajustando las almohadas. El trabajo que una vez fue su escudo contra el mundo, ahora era un campo minado. Cada habitación, cada giro, cada rostro contenía una sospecha,
Y lo peor de todo era que sentía que estaba perdiendo algo precioso, no estabilidad ni reputación, sino paz mental. Una mañana, al salir del hospital, se sentó en la acera y observó las luces de los coches que pasaban. Pensé en rendirme, en huida, en borrarlo todo, pero se acordó de Dani y una frase que decía su padre: no somos fuertes porque queramos, somos fuertes porque necesitamos serlo. Al día siguiente, sin avisar a nadie, Lucia pidió una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Entró en la habitación con su placa en la mano, la misma pieza de 1900 plástico que tantas veces había colgado con orgullo. Se lo entregó sobre la mesa y dijo sin temblar: renuncio. Agradezco la oportunidad, pero ya no pertenezco a este lugar. El coordinador no pareció sorprendido. Simplemente registró la salida y entregó una hoja para firmar. Solo cuando salió de la habitación, Lucía se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de arrepentimiento, pero de alivio. Ella había elegido por sí misma, por primera vez en mucho tiempo. Más tarde esa noche le escribió una carta a Esteban. No utilizó términos complicados ni florituras, solo la verdad. Tengo que proteger a mi hermano y protegerme a mí mismo también. Tu mundo es diferente. Lo he intentado, pero no sé si puedo fingir que pertenezco. Cuídate, L. Los días siguientes pasaron como un lento invierno en la vida de Esteban. En el hospital, nada parecía fuera de lugar. Los procedimientos se seguían, los pacientes llegaban y salían. Los pasillos eran los mismos, pero dentro de él, todo era diferente. El banco donde Lucía solía descansar durante los cambios de turno ahora parecía demasiado vacío. El olor del café en la sala de profesores había perdido su sabor. Y el silencio era diferente. Era un silencio lleno de ausencias. No se enteró de su despido hasta 2 días después, cuando pasó por la sala de ortopedia y vio a una nueva empleada limpiando las ventanas con movimientos mecánicos. ¿Y Gutiérrez?, preguntó sin pensar. El nuevo empleado parecía confundido. Creo que se fue. Dijeron que renunció. Esteban se quedó quieto un rato, como si la frase aún se estuviera formando dentro de él. Luego se fue en silencio, con la bata abierta, sintiendo una ausencia casi física, como alguien que pierde un sonido que nunca supo que necesitaba escuchar. Esa noche, en casa, se sentó al piano después de años. Las teclas estaban frías pero familiares. Tocó una melodía sencilla y repetitiva y dejó que la memoria guiara sus dedos. Lucía, su mirada firme, sus manos callosas, su voz tranquila diciendo verdades que nadie más se atrevía a decir, estaba en cada nota. Cuando se detuvo, tenía lágrimas en los ojos. Él no era del tipo que lloraba. Nunca he estado, pero ahora había algo diferente. No era solo dolor, era anhelo, y añorando lo que pudo haber sido. Tomó su carta y la releyó por 10ª vez. Tu mundo es diferente. Lo intenté. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Esteban siempre supo la distancia que los separaba, pero solo cuando la perdió, comprendió que el amor no necesitaba nacer en el mismo suelo. Solo hacía falta el coraje para cruzar el puente. Y finalmente estuvo dispuesto a cruzar. Sin decirle a nadie, pidió un día libre y comenzó a buscar. Fue al barrio de Almagro. Caminó por sus calles estrechas y preguntó discretamente en panaderías y papelerías. Finalmente, en una escuela técnica nocturna, encontró su nombre en una lista de estudiantes de enfermería. Ella viene los jueves y sábados, dijo uno de los empleados. Esteban esperó. Estaba sentado en un banco de la plaza de enfrente, con las manos entrelazadas, la chaqueta arrugada y el corazón inquieto. Cuando apareció Lucía, con una mochila sobre sus hombros y el rostro iluminado por la luz amarilla del farol, se levantó lentamente. Ella lo vio desde lejos. Se detuvo un segundo, sorprendida, y luego continuó caminando.
¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con cautela. Esteban se acercó con una expresión entre alivio y nerviosismo. Esperando por ti. Ella cruzó sus brazos. Ya no tienes que hacer esto. Él asintió, pero no se echó atrás. Lo sé, pero quiero, porque esta vez quiero quedarme. Ella se quedó en silencio. Los coches pasaban lentamente detrás de ella. La vida urbana seguía su ritmo, indiferente al reencuentro. Esteban sacó un pequeño sobre de su bolsillo y se lo ofreció. Era una insignia. En el interior estaba impreso en negrita su nombre: Lucia Gutiérrez, técnica auxiliar de enfermería. Lo tomó con calma, como si no pudiera creerlo. No acepté tu ayuda, dijo. Lo sé, respondió, pero aceptaste tu propia fuerza, y eso fue todo lo que necesitaba ver. Luego, con un gesto vacilante, se arrodilló ante ella, sin fanfarrias, sin público, solo un pequeño anillo en la palma de su mano. Ya no tienes que salvarme, solo déjame quedarme. Lucía lo miró durante largos segundos, y entonces, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que soportaba todo el peso del viaje, simplemente dijo: «Levántese, doctor, tenemos una vida que comenzar». Los coches entonces, días que siguieron al reencuentro, fueron silenciosos e intensos, como el comienzo de la primavera después de un invierno muy largo. Esteban no forzó nada, simplemente apareció. La recogía al final de las clases, la esperaba al otro lado de la calle con una taza de café en la mano, le preguntaba cómo había ido la clase de anatomía o si Dani necesitaba ayuda con su tarea. Lucía, al principio, mantenía una distancia cautelosa. Todavía había heridas frescas, todavía había miedo, pero poco a poco se lo permitió. Primero, una sonrisa sincera después de bromear sobre la bata de laboratorio manchada de reactivo. Luego, un intercambio de mensajes sobre libros de enfermería. Y entonces, una noche, cuando la acompañó hasta la puerta del edificio, ella le preguntó en voz baja: ¿quieres subir? Dani ya está dormida y tengo empanadas congeladas. Esteban sonrió y dijo: «Empanadas me sobran». Esa noche se sentaron en el suelo de la sala, comiendo del mismo plato y riéndose de historias de la infancia. Esteban contó cómo se rompió el brazo intentando imitar a Maradona en el colegio. Lucia reveló que una vez falsificó la firma de su madre para poder bailar en un espectáculo del Día de la Madre. Entre un recuerdo y otro, sus miradas se encontraron. Largo, tranquilo, lleno de preguntas sin palabras. La observaba con ternura, como quien ve algo raro florecer allí donde nadie más esperaba vida. «Eres luz, Lucía. Incluso sin querer que te vean, iluminas todo a tu alrededor», dijo, acariciando con el pulgar la curva de su mano. Ella sonrió, pero era una sonrisa tímida y llena de dudas. «Y eres menos fuerte de lo que finges, pero más humano de lo que crees». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de un beso, el primero entre los dos, lento y lleno de vacilación, como si cada gesto necesitara primero pedir permiso al pasado. Las reuniones se hicieron más frecuentes, pero discretas. Lucía aún no había regresado al hospital, y así lo prefería. Estaba concentrado en el curso, en las clases prácticas, en estudiar por la noche, después de que Dani se fuera a dormir. Esteban respetó eso. No ofrecía atajos ni promesas fáciles, solo presencia. Un domingo por la tarde llevaron a Dani al planetario, y fue él quien sujetó la mochila del niño cuando corrió a ver una réplica de Saturno. Lucía observaba desde lejos, sin decir nada, pero con el corazón en llamas silenciosas. Eso fue todo. No es un cuento de hadas, pero un gesto, una advertencia, un hombre que no necesitaba demostrar nada, solo existir. De camino a casa, Dani se quedó dormida en el asiento trasero y Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Esteban. «Gracias por no rendirte», murmuró. La besó en la frente sin prisa. «Vale la pena cada intento». Fue durante una cena sencilla en su casa,
una mesa con pan, sopa caliente y una vela improvisada por la falta de luz, que Esteban dijo: «Nunca pensé que el amor sería así, silencioso». Lucía levantó la vista de su plato y sonrió. El amor verdadero no hace alboroto, simplemente perdura. Él extendió la mano por encima de la mesa y ella lo tomó. Ninguno de los dos necesitó decir nada más. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no como un escape ni como una promesa, pero como entrega, como dos supervivientes que por fin encontraron refugio el uno en el otro. Los cuerpos se reconocieron sin prisa, con la delicadeza de quien sabe que ha sufrido demasiado. Al amanecer, Lucía se despertó antes que él, miró el rostro dormido de Esteban y susurró para sí misma: «No sabía que pudiera ser tan ligero». Los meses siguientes fueron como una rara estación en Buenos Aires, algo entre otoño y primavera, donde las hojas aún caían, pero el aroma de las flores comenzaba a llenar el aire. Lucía se graduó del curso técnico con honores, siendo elogiada por sus profesores no solo por su desempeño, sino por su empatía con los pacientes en las clases prácticas. Esteban observó la graduación desde el fondo del auditorio, de pie, con lágrimas en los ojos. No quería eclipsar ese momento, ni convertirlo en un espectáculo. Esa fue su victoria. Luego, al salir, le entregó una pequeña caja. En su interior, un estetoscopio nuevo y una placa con su nombre grabado: Lucía Gutiérrez, técnico en enfermería. Ella sostuvo el regalo con manos temblorosas. «Nunca imaginé que tendría esto en mis manos, ni en mis sueños más locos». Esteban la abrazó, con el cariño de quien sabe que cada una de sus conquistas costó más que 1000 noches de insomnio. «Lo hiciste todo sola, Lucía. Solo tuve el privilegio de verte». Regresar al Hospital San Gabriel no fue una decisión fácil. El lugar aún conservaba fantasmas, cicatrices y recuerdos de miradas cruzadas. Pero ahora ella regresaba por méritos propios, con un diploma en sus manos y el orgullo en el pecho. La recibieron unas cuantas expresiones de indiferencia, otras miradas de sorpresa y un puñado de sonrisas sinceras, entre ellas la de uno de los residentes que, tiempo atrás, había visto a Esteban casi desmayarse en el pasillo. «Bienvenida de nuevo, enfermera Gutiérrez», dijo, con un respetuoso apretón de manos. Lucía sonrió, más por dentro que por fuera. Caminaba por los pasillos como si volviera a recorrer un camino, pero con zapatos nuevos, pasos nuevos y un nuevo destino. Ahora ella ya no era la sombra que limpiaba senderos. Era alguien que ayudaría a reconstruir caminos. Y aunque sabía que todavía existían prejuicios, que el mundo no siempre cambia fácilmente, ella había cambiado. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo. Esteban, por su parte, parecía haber encontrado finalmente un equilibrio que se le había escapado durante tantos años. Ya no escapaba de la vida con interminables cirugías, ni evitaba las emociones con silencios artificiales. Ahora se reía con Dani los domingos por la tarde, aprendía nuevas recetas con Lucía, aunque seguía siendo un desastre en la cocina, y veía películas antiguas subtituladas por insistencia de ella. Tus días ya no son solo agendas y en registros, se convirtieron en momentos. Pequeño, cotidiano, pero precioso. Una noche, mientras la veía quedarse dormida en el sofá con un libro de neurología en su regazo, se arrodilló frente a ella y susurró: «Te amo». No hubo respuesta, solo un movimiento inconsciente de sus labios, como si el amor hubiera entrado en sus sueños. Y Esteban sonrió, seguro de que esa era la vida que nunca se había atrevido a desear, pero que, al final, lo había elegido a él. El hospital, como reflejo de lo que ocurre dentro de sus paredes, también ha cambiado. Todavía era burocrático, rígido, lleno de jerarquías invisibles. Pero también era un lugar donde un asistente de limpieza podía convertirse en técnico de enfermería.
donde un cirujano de élite podría aprender a escuchar, y donde los corredores empezaron a llevar no solo prisa, sino también respeto. Un año después de su reencuentro, se colocó una nueva placa en el pasillo del pabellón de ortopedia, el mismo donde Esteban se cayó y Lucía lo atrapó. El cartel en letras discretas decía «Corredor de la Esperanza», en honor a quienes sostienen lo que está a punto de caer. Muchos pasaron sin darse cuenta, pero los que conocían la historia sonrieron al leerla. Lucia, al pasar con su portapapeles, tocó el cartel con las yemas de los dedos, y una vez, cuando encontró a Esteban esperándolo al final de su turno, le dijo con calma: «Me viste cuando nadie me miraba». Él tomó su mano, la apretó suavemente y respondió: «Y me salvaste cuando nadie se atrevió». En la intimidad construida sin prisas, Esteban y Lucia encontraron un tipo de amor que no hacía promesas exageradas ni exigía certezas diarias. Era un amor que vivía en los gestos, en las manos que se sostenían cuando la noche era larga, en las notas dejadas sobre la mesa con un «buena suerte en clase hoy», en los silencios cómodos entre dos cuerpos que ya no necesitaban explicarse. Dani los observaba con ojos atentos, como quien aprende lo que es el cariño viendo a un hombre preparar el desayuno y a una mujer ajustar la corbata de alguien que ya no necesita armadura. «Ustedes realmente se gustan, ¿no?», dijo una vez mientras decoraban juntos el árbol de Navidad. Lucía sonrió y respondió con la mirada. Esteban se inclinó y abrazó al niño contra su pecho. «Nos cuidamos. Y cuando el cuidado es así, se convierte en amor». Los domingos por la mañana solían ir al parque. Lucia llevaba libros, Esteban una guitarra vieja que estaba aprendiendo a tocar nuevamente. Dani corría entre los árboles con un perro que habían adoptado juntos, llamado Nube. Cuando se cansaba, volvía y se tiraba sobre la manta de picnic, escuchando a los dos hablar de todo y de nada. Había algo mágico en ver a Esteban descalzo sobre el césped, riéndose de chistes malos o intentando hacer empanadas sin que se deshicieran. Lucia, a su vez, permitió que la alegría ocupara espacios antes ocupados por la renuncia. Ahora caminaba con los hombros más relajados, el cabello libre de su moño, apretado y un brillo en sus ojos que ya no era de resistencia, sino de merecimiento. Su amor no fue un relámpago, fue un amanecer, lento, constante, innegable. Una noche, tumbados en el balcón del pequeño apartamento, contemplaron juntos el cielo cubierto de estrellas. Esteban entrelazó sus dedos con los de ella y preguntó en un susurro que sonaba más como una oración: ¿Aún sientes que no perteneces a este mundo? Lucía respiró profundamente y apoyó la cabeza en su pecho. No, ahora sé que el mundo se puede reinventar cada día, con cada decisión, con las personas adecuadas. La besó en la frente lentamente como si quisiera grabar ese momento para siempre. Y entonces, acercándola más, le dijo con una sonrisa contenida: «¿Prometes que nunca dejaremos de vernos, incluso cuando el mundo intente borrarnos de nuevo?» Ella asintió y se le quebró la voz. «Lo prometo, porque ahora ya no soy invisible, al menos no para ti». Y así siguieron adelante, sin grandes sellos discográficos ni escaparates, pero con un amor que floreció de lo improbable, un médico que aprendió a bajar las defensas, una mujer que aprendió que merecía ser mirada, y juntos construyeron una nueva vida con trozos de viejo dolor, transformados en pilares de un futuro posible. Y cada vez que cruzaban el corredor de la esperanza, uno de ellos tomaba la mano del otro, no por necesidad, pero por elección, porque su amor, nacido en el frío suelo de un hospital, ahora caminaba erguido, con los ojos abiertos, uno al lado del otro, listo para cualquier nueva caída. Mientras estuvieran juntos, estaban dispuestos a levantarse siempre.
Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.